Toda aquella noche, un individuo, ignoro en qué circunstancias exactamente, fue muerto en la acera frente a la casa. Oí de repente las veloces detonaciones de una pistola automática y al cabo de algunos minutos el desdichado, arrastrándose herido hasta mi puerta, llamó a ella gimiendo y suplicando auxilio. Me armé con 2 pistolas automáticas, bajé y me acerqué a él. Lo examiné a la luz de una cerilla a través de la reja y vi que mientras agonizaba de sus heridas lo atacaba al mismo tiempo la peste escarlata. Volví a entrar rápidamente en mi casa y durante todavía otra media hora seguí oyendo sus lamentos y sus gritos de auxilio. La mañana siguiente llegó mi hermano. Yo había puesto en una bolsa de viaje todas las pequeñas cosas de valor que quería llevarme, pero cuando miré a mi hermano a la cara comprendí que él no vendría conmigo. Tenía la peste. Me tendió la mano para estrechar la mía. Retrocedió horrorizado. «Mírate en el espejo», le ordené. Eso hizo, y ante las llamas rojas que le incendiaban el rostro y que aumentaban de intensidad mientras se miraba, se abatió en una silla, presa de un espasmo nervioso. «¡Dios mío!», dijo, «estoy atacado». «Hermano, no te acerques, soy hombre muerto». Entonces se apoderaron de él las convulsiones. No murió sino al cabo de 2 horas y hasta el último instante conservó una plena lucidez mientras lo invadía la parálisis que ascendía lentamente hasta su corazón. Cuando hubo muerto, tomé mi bolsa y me encaminé hacia la escuela de química. El espectáculo de las calles era aterrador. En todas las partes tropezaba uno con cadáveres. Algunas de las víctimas de la peste no habían muerto todavía. Se las veía agonizar. Se extendían los incendios. En Berkeley todavía no había más que focos aislados, pero Oakland y San Francisco estaban barridos por las llamas. El humo oscurecía el cielo y al mediodía parecía un sombrío crepúsculo. Por momentos, cuando soplaba el viento y desplazaba a un lado u otro aquellos humos, el sol perforaba difusamente la bruma y se entreveía su globo de un rojo apagado. Lo cierto, hijitos, es que aquello tenía todo el aire del fin del mundo. Aquí y allá, numerosos automóviles estaban inmovilizados por falta de gasolina y de piezas de recambio en los garajes. Recuerdo especialmente uno de aquellos coches, uno en los que estaban muertos un hombre y una mujer echados hacia atrás en sus asientos. Al lado del coche otras 2 mujeres y un niño habían bajado a la acera y esperaban quién sabe qué. En todas partes se ofrecía a la mirada dolorosos espectáculos de la misma especie. Había hombres que se deslizaban furtivamente junto a los muros de las casas, silenciosos, semejantes a fantasmas. Mujeres de tez lívida llevaban a niños pequeños en brazos, mientras los padres llevaban tomados de las manos a los hijos ya un poco crecidos y capaces de andar. Solos, en parejas o por familias, todos los habitantes huían de la ciudad de la muerte. Unos se habían cargado de provisiones, otros llevaban mantas, la mayoría no llevaban nada. Pasé frente a un colmado. Un colmado, hijitos, era un sitio donde en tiempos ordinarios se vendían alimentos. El hombre al que pertenecía y al que yo conocía bien era un cabeza dura. No era malo, pero sí muy terco. Defendía furiosamente la entrada de su tienda. La puerta y el escaparate estaban rotos y él, desde detrás del mostrador, disparaba sus revólveres contra los saqueadores que intentaban entrar. Había ya varios cadáveres tendidos en el suelo. Mientras yo observaba desde lejos, vi a uno de los saqueadores que había tendido que replegarse, romper el escaparate de una tienda vecina donde se vendían zapatos. Tomó lo que quiso y luego prendió fuego. No acudía en ayuda ni el zapatero ni el colmadero. Ya había quedado atrás el tiempo en que uno se abnegaba por los demás. Cada cual luchaba para sí. Mientras avanzaba velozmente por una calle en pendiente, asistí a otra tragedia. 2 obreros habían atacado a un hombre y una mujer elegantemente vestidos que iban con sus hijos y a los que pretendían desvalijar. El hombre atacado no se me era desconocido, aunque no hubiera sido nunca presentados. Era un poeta célebre cuyos versos admiraba yo desde hacía tiempo. Titubeaba entre prestarle o no ayuda cuando sonó un disparo de revólver y lo vi desplomarse. Su mujer profería gritos espantosos. Uno de los 2 brutos la dejó sin sentido de un puñetazo. Yo grité amenazas contra los bandidos. Al oírme, dispararon en mi dirección y me apresuré a huir, volviendo a la primera esquina. Pero allí me detuvo el incendio.
A derecha e izquierda las casas ardían y las calles estaban llenas de llamas y de humo. En algún punto, en las rojas tinieblas, se oían los penetrantes chillidos de una mujer que pedía auxilio. No me ocupé de ella. Entre tantas escenas semejantes y tantas llamadas desgarradas, el corazón del mejor de los hombres se hacía duro como roca. Volví sobre mis pasos y vi que los 2 obreros asesinos se habían marchado. El poeta y su mujer yacían muertos en la acera. Era un espectáculo horrible. Los 2 niños habían desaparecido. ¿Dónde estaban? No podía saberlo. Y ahora comprendía por qué los que huían se deslizaban tan furtivamente junto a los muros con sus pálidas caras. En el corazón mismo de nuestra civilización, en los bajos fondos y en los guetos del trabajo, habíamos permitido que creciera una raza de bárbaros que ahora se volvían contra nosotros, en nuestra desgracia, como animales salvajes que quisieran devorarnos. Aquellas bestias, por lo demás, también se destruían entre sí, se quemaban el cuerpo con bebidas fuertes y se entregaban a 1000 atrocidades, luchando unos con otros y matándose entre sí en el medio de una demencia total. Reanudé mi camino y me encontré con otro grupo de obreros, de mejor temple, que se habían agrupado. Llevaban en medio de ellos a sus mujeres, transportaban en camillas a sus viejos y sus enfermos, y de este modo se abrían paso hacia el exterior de la ciudad, llevándose un carro de provisiones tirado por caballos. No pude dejar de admirar el orden de su marcha, pese a que dispararon contra mí cuando nos cruzamos. Uno de ellos me gritó que iban matando a su paso a todos los saqueadores y ladrones que se encontraban, ya que era el único medio que tenían de defenderse. Entonces se produjo una escena que iba a repetirse varias veces. Uno de los hombres del grupo se mostró de repente marcado por el signo infalible de la peste. Todos los que estaban cerca de él se apartaron enseguida y él, sin irritarse, salió de las filas y dejó que los demás siguieran su camino. Una mujer, seguramente su mujer, que llevaba de la mano un niño, intentó no abandonarlo, pero el hombre le ordenó que siguiera, mientras los demás hombres, haciéndola, le impedían que se separara de ellos y les hacían avanzar a rastras. Vi esto y vi cómo el marido, cuya cara llameaba de color escarlata, se retiraba dentro de un portal. Luego oí la detonación de su revólver y cayó muerto. Tras verme obligado por el incendio a retroceder sobre mis pasos, otras 2 veces conseguí llegar a la universidad. Al entrar en el patio principal me topé con un grupo de universitarios que se dirigían como yo hacia la escuela de química. Todos ellos eran hombres de familia y les acompañaban los suyos, incluyendo a las ayas y a los criados. El profesor Badminton me saludó y me costó un poco reconocerle. Había atravesado las llamas de un incendio y se lo veía chamuscado la barba. Una venda teñida de sangre le envolvía el cráneo y toda su ropa estaba sucia y en desorden. Me contó que había sido cruelmente maltratado por unos saqueadores y que la noche anterior su hermano había caído muerto mientras ambos defendían sus bienes. A medio cruzar el patio me señaló de pronto con la mano la cara de la señorita Swinton. En ella estaba marcado el signo inequívoco de la peste. Enseguida todas las mujeres presentes se echaron a gritar y se alejaron corriendo de ella. Sus 2 hijos, acompañados por sendas ayas, huyeron también de su lado, pero su marido, el doctor Swinton, permaneció junto a ella. «Siga su camino, Smith», me dijo. «Cuide de mis hijos, yo me quedaré con mi mujer». No ignoro que es ya como si estuviera muerta, pero no puedo abandonarla. Cuando haya muerto, y si yo no me contagio, iré a reunirme con usted en la escuela de química. Vigile mi llegada y permítame entrar. Lo dejé inclinado sobre su mujer, aliviándole con su presencia sus últimos momentos, y yo corrí a unirme al grupo. Fuimos los últimos en ser admitidos en la escuela. Las puertas se cerraron detrás nuestro y, armados con rifles, vigilamos para alejar a partir de entonces a cualquiera que se presentara. Ni siquiera el doctor Swinton, cuando se presentó, habiendo transcurrido 1 hora, fue admitido. Se habían acondicionado aquel refugio para alojar unas 60 personas, pero cada uno de los que allí se habían citado se habían traído consigo a sus parientes y amigos y a familias enteras, de modo que éramos más de 400. Afortunadamente los locales eran espaciosos y no había apretujamiento entre toda aquella gente. Además, como la escuela estaba completamente aislada, no había que temer los incendios que devastaban la ciudad. Habíamos reunido abundantes provisiones alimenticias, que un comité se encargó de repartir diariamente entre las familias y los grupos que constituían otras tantas mesas.
Se formaron otros comités con fines diversos. Yo entré a formar parte del comité de defensa. El primer día no se acercó ningún merodeador ni saqueador. Eran numerosos y sin embargo, y por las ventanas, veíamos el humo en las hogueras de sus campamentos que estaban instalados alrededor de la escuela en todas direcciones. Reinaba la borrachera entre los bandidos y les oíamos incesantemente cantar obscenidades y aullar como locos. Mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, envueltos por la atmósfera asfixiante, saturada de humo, daban rienda suelta a su bestialidad, se emborrachaban y se mataban entre sí. Quizá, a fin de cuentas, tuvieran razón, no hacían otra cosa que anticipar la muerte. Todos, el bueno y el malvado, el fuerte y el débil, el que amaba la vida y el que la maldecía, todos acababan muriendo. Al cabo de 24 horas constatamos con satisfacción que no se había manifestado entre nosotros ningún síntoma de la peste e iniciamos la perforación de un pozo para obtener agua. Todos vosotros habéis visto esos grandes tubos de hierro que en otros tiempos de que os hablo llevaban el agua a los habitantes de las ciudades. El incendio había hecho ya que la mayor parte estallaran y los grandes depósitos que los alimentaban estaban secos. Por esto reventamos el enlosado cimiento del patio principal de la escuela y perforamos un pozo. Había entre nosotros muchos hombres jóvenes, estudiantes en su mayoría, y trabajamos noche y día. Nuestros temores estaban justificados. 3 horas antes de que nuestro pozo quedara terminado, la poca agua que todavía nos llegaba dejó de llegar. Transcurrió un segundo período de 24 horas y la peste seguía sin haber hecho su aparición entre nosotros. Creíamos que estábamos salvados, ignorábamos entonces el número exacto de días de incubación de la enfermedad. Imaginábamos en base a la velocidad con que mataba una vez que se había manifestado que su desarrollo interno debía ser también muy rápido. De modo que al cabo de 2 días pensábamos de buena fe que nos habíamos salvado del contagio. Pero el tercer día nos aportó un cruel desengaño. La noche que lo precedió, noche que jamás olvidaré, hice mi ronda de guardia desde las 8 de la tarde hasta la medianoche. Desde los tejados de la escuela asistía a un espectáculo inaudito. San Francisco proyectaba hacia arriba sus llamas y su humo como un volcán en actividad. La erupción crecía de intensidad de hora en hora, envolviendo cielo y tierra en su esplendor ardiente. Las llamas eran tales que ahora todo el humo estaba iluminado por ellas y que a la luz del incendio se podían leer hasta los más menudos caracteres de imprenta. Oakland, San Leonardo, Hayward formaban un solo horno y hacia el norte surgían nuevos fuegos hacia el cabo de Richmond. El mundo se abismaba en una mortaja de llamas. Los grandes polvorines del cabo Pinole estallaron, en terribles explosiones que se sucedían velozmente. La escuela, pese a ser de sólida construcción, se veía sacudida desde los cimientos hasta el tejado como bajo los efectos de un temblor de tierra, y todos sus vidrios se rompieron. Bajé entonces de los tejados y recorrí los largos pasillos yendo de cuarto en cuarto a explicar lo ocurrido, tranquilizando a las mujeres asustadas. 1 hora más tarde se produjo un gran alboroto en los campamentos de los saqueadores. Se oían gritos de todas clases, gritos de amenazas y de quejas mezclados con disparos de revólver. Supimos inmediatamente, y acertamos en ello, que aquella batalla tenía por causa el intento por parte de la gente que estaba sana entre ellos de alejar a los que estaban atacados por la plaga. Varios de los que habían sido expulsados de ese modo acudieron a las puertas de la escuela. Les dijimos que siguieran su camino. A modo de respuesta nos insultaron y dispararon contra nosotros. El profesor Merriweather, que se encontraba en una de las ventanas de la planta baja, fue alcanzado por una bala de pistola junto entre los 2 ojos y cayó muerto en redondo. Replicamos con una descarga y los agresores huyeron, salvo 3, entre las que había una mujer. La peste les había señalado ya para la muerte, de modo que no temían exponer la vida. Con sus caras escarlatas brillando al reflejo rojo del cielo, semejantes a diablos impúdicos, seguían insultándonos y disparando contra nosotros. Yo mismo maté a uno de un disparo. Después el otro hombre y la mujer se tendieron en la acera, frente a nuestra ventana, y tuvimos que asistir a su agonía. Nuestra situación se hacía muy peligrosa. Los gérmenes de la peste que emanaban aquellos 2 cadáveres iban a entrar libremente por las ventanas desprovistas de vidrios. Se decidió que el Comité de Salud tomara las medidas que fueran necesarias y respondió noblemente a su tarea.
Fueron designados 2 hombres para salir de la escuela y llevarse los cadáveres. Para ellos, eso era el sacrificio casi seguro de la vida, ya que una vez cumplida su tarea, no debían volver a nuestro refugio. Uno de los profesores, que era soltero, y un estudiante se ofrecieron voluntarios. Se despidieron de nosotros y se marcharon. También ellos fueron héroes. Dieron sus vidas para que otras 400 personas pudieran vivir. Salieron, permanecieron unos momentos junto a los 2 cadáveres, mirándonos pensativos, luego movieron las manos en un último signo de adiós y partieron lentamente hacia la ciudad en llamas, arrastrando cada uno un cadáver. Todas estas precauciones fueron inútiles. La mañana siguiente la peste causó su primera víctima entre nosotros. Fue una joven nodriza de la familia del profesor Stout. No eran momentos propicios para el sentimentalismo. Con la esperanza de que fuera la única persona contagiada, le intimamos que se fuera y la echamos. Obedeció y se alejó lentamente, retorciéndose las manos de desesperación y sollozando lastimosamente. No dejaba de afectarnos la brutalidad de nuestro acto, pero ¿qué otra cosa podía hacerse? Había que sacrificar al individuo para salvar a la masa. Pero la cosa no terminó ahí. 3 familias habían elegido alojarse juntas en uno de los laboratorios de la escuela. Por la tarde encontramos entre ellas 4 cadáveres y 7 casos de peste en grados distintos. A partir de aquel momento, el horror se apoderó de la casa. Los cadáveres fueron abandonados allí donde estaban. Obligamos a los sobrevivientes de aquellas familias a asilarse en otra habitación. Las 3 familias estaban contagiadas. En cuanto se manifestaba el síntoma de la peste, encerrábamos a las víctimas en un cuarto de aislamiento. Y la gente tenía que meterse en ellos por propia voluntad sin que tuviéramos que tocarlos. Era algo que revolvía el estómago. Pero la peste seguía ganando terreno. Todas las habitaciones aisladas iban llenándose una tras otra de muertos y de moribundos. Los que todavía estábamos sanos abandonamos el primer piso y nos replegamos al segundo. Luego el tercero, cediendo ante la marea de la muerte que habitación a habitación y piso a piso iba sumergiendo todo el edificio. La escuela no tardó en convertirse en un osario y la noche siguiente los supervivientes la abandonamos sin llevarnos otra cosa que armas, municiones y una buena provisión de conservas. Primero acampamos en el patio principal y mientras algunos montaban guardia junto a las provisiones, otros partieron en exploración hacia la ciudad en busca de caballos y coches, carretas, automóviles o cualquier vehículo que nos permitiera llevarnos al máximo posible de víveres. Luego, imitando a los grupos de obreros que habíamos visto, trataríamos de abrirnos paso hacia el campo. No fui uno de los que fueron enviados a la exploración y el doctor Oil, recordando que su automóvil se había quedado en su garage, me pidió que fuera a buscarlo. Íbamos en grupos de 2, me acompañaba Domley, un estudiante. Teníamos que recorrer alrededor de media milla a través de la ciudad para llegar al antiguo domicilio del doctor Oil. En aquel barrio las casas estaban separadas unas de otras por jardines, arboledas y macizos de céspedes, y el fuego, como burlándose, había destruido al azar. Aquí un grupo entero de casas incendiadas por pavesas transportadas por el viento habían ardido. Allí otras casas habían quedado completamente intactas. Allí, como en todas partes, actuaban los saqueadores. Domley y yo empujábamos nuestras pistolas automáticas de tal modo que todo el mundo las viera y teníamos un aire tan resuelto y tan poco amigable que nadie con quien nos cruzábamos se aventuró a atacarnos. La casa del doctor Oil parecía no haber sido todavía afectada por el fuego, pero empezó a salir humo de ella justo en el momento en que entrábamos en el jardín. El bandido que había incendiado la casa, tras bajar las escaleras tambaleándose borracho con los bolsillos repletos de botellas de whisky, salió del pasillo de entrada y se mostró en el umbral. Mi primer movimiento fue el de abatirlo a tiros. No lo hice y siempre he lamentado no haberlo hecho. Aquel individuo de piernas temblequeantes, hablándose a sí mismo, con los ojos inyectados en sangre y con 2 cortes sangrantes en su cara hirsuta, procedentes, sin duda, de algún vidrio roto sobre el que se había caído, era indudablemente el espécimen más repugnante de la degradación humana. Cuando cruzaba el césped en dirección a la calle, en el momento de cruzarse con nosotros, fingió apoyarse contra un árbol para dejarnos paso. Pero justo cuando pasábamos delante suyo, sacó de pronto su pistola, apuntó y mató a Dombey de un balazo en la cabeza.
Fue un asesinato gratuito, ya que no lo amenazábamos. Lo abatí acto seguido, pero era demasiado tarde. Dombey había muerto fulminantemente, sin siquiera proferir un grito, y dudo que se diera cuenta siquiera de lo que se le había ocurrido. Abandoné los 2 cadáveres y corrí a la parte trasera de la casa en llamas. En el garage encontré efectivamente el automóvil del Dr. Oil. Tenía el depósito lleno de gasolina y lo único que tuve que hacer fue poner el coche en marcha. Regresé con él a toda velocidad, cruzando la ciudad en ruinas al campamento de los sobrevivientes. Los otros exploradores fueron volviendo. Habían sido menos afortunados que yo. Solamente el profesor Fairmead había logrado encontrar un pony Shetland. Pero la pobre bestia, que había permanecido varios días abandonado en su cuadra, estaba tan débil por falta de alimentos y de agua que no estaba en condiciones de transportar ningún peso. Algunos propusieron que le devolviéramos la libertad, pero yo insistí para que nos lleváramos al animal con objeto de que en caso de necesidad pudiéramos servirnos de alimento. Éramos 47 cuando nos pusimos en camino. Había entre nosotros muchas mujeres y niños. En el automóvil montó en primer lugar el decano de la facultad, un anciano que estaba completamente abatido por los terribles acontecimientos. Después subieron varios niños pequeños y la madre muy anciana del profesor Fairmead. Wadlow, un joven profesor de lengua inglesa que estaba gravemente herido en la pierna, tomó el volante. El resto del grupo íbamos de pie. El profesor Fairmead tiraba al pony de la brida. El día en que estábamos hubiera debido ser una espléndida jornada veraniega, pero los torbellinos de humo de aquel mundo en llamas seguían velando el cielo con una densa cortina tras la cual el siniestro sol no era otra cosa que un disco muerto de un rojo sanguinolento. A lo largo de varios días nos habíamos ido habituando a aquel sol de sangre, pero el humo nos dañaba la nariz y los ojos, que teníamos enrojecidos y lacrimeantes. Orientamos nuestra marcha hacia el sureste, cruzando las millas inacabadas y llenas de vegetación de los alrededores de la ciudad, en donde se sucedían de forma ininterrumpida residencias encantadoras y soberbias. Avanzamos con dificultad y lentitud. Las mujeres y los niños sobre todo nos retrasaban. Entonces, ¿sabéis, hijitos? Todos habíamos perdido más o menos el hábito de andar. Teníamos demasiados vehículos a nuestra disposición. Yo volví a aprender a andar después de la peste, pero entonces éramos como los demás. Avanzamos pues lentamente, ajustando cada cual su paso al de los demás para mantener la cohesión del grupo. Los saqueadores eran ya menos numerosos. Muchas de aquellas bestias carroñeras humanas habían muerto, pero los que quedaban eran todavía una perpetua amenaza para nosotros. Muchas de las hermosas residencias ante las que pasábamos estaban intactas. No nos olvidábamos de visitar a sus garages con la esperanza de encontrar más automóviles o gasolinas, pero no tuvimos suerte. Todo lo que podía ser útil se lo habían llevado ya. En el curso de esos registros perdió la vida Calgan, un simpático joven. Lo mató un saqueador oculto detrás de un arbusto. Esa muerte fue el último accidente de esa especie que sufrimos. Todavía hubo otro animal que disparó a propósito contra nosotros, pero tiraban tan estúpidamente, cegado por una furia demente, que pudimos abatirlo antes de que nos hubiera causado ningún daño. En Fuitbal, uno de los sitios más hermosos de las afueras, la peste escarlata atacó todavía a uno de nosotros. La víctima fue el profesor Fairmead. En cuanto se dio cuenta de que estaba apestado, nos dio a entender por medio de signos que su madre, que estaba en el automóvil, no debía enterarse. Luego se apartó de nosotros y fue a sentarse desesperado en los escalones de la baranda de una magnífica casa de campo que estaba allí. Yo iba a retaguardia de nuestro grupo y con la mano le hice un último signo de adiós. Durante aquel día, otros 5 de los nuestros corrieron la misma suerte, pero no detuvimos nuestra marcha y al anochecer acampamos a varias millas de Fruitvale. 10 de los nuestros murieron en el curso de la noche y cada vez tuvimos que levantar el campo para apartarnos de los muertos. La mañana siguiente ya solo éramos 30.